¿Qué tal? Videotutorial número 7 del curso de Ajax, en el que iniciamos el estudio de usos más complejos de las tecnologías que se engloban bajo ese nombre. Empezaremos aprendiendo algunas nuevas técnicas para usar la propiedad Response Test, que nos sirve, como ya sabemos, para añadir funcionalidad a las aplicaciones Ajax. Como ya hemos visto en lecciones previas, el objeto XML HTTP Request provee con dos propiedades que contienen información recibida desde el servidor. Son las propiedades llamadas Response Test y Response XML. La primera, Response Test, presenta los datos enviados por el servidor como un formato string, mientras que la segunda nos provee XML compatible con el DOM y que por tanto puede ser analizado mediante el uso de métodos JavaScript. Desde luego, la propiedad Response XML nos permite llevar a cabo algunas tareas de programación sofisticadas, pero muchas de ellas pueden ser alcanzadas simplemente manipulando los valores almacenados en la propiedad Response Test, que recuerda que se trata de un string al que le podemos, por tanto, aplicar también todos los métodos JavaScript que existen para manipular strings. Porque para empezar el término texto que se le aplica a la propiedad response test es quizás un poco engañoso, porque esta propiedad response test lo que va a contener es un carácter string, el valor del cual puede posteriormente ser asignado a una variable JavaScript y posteriormente utilizado y manipulado como se hace con cualquier otro string en JavaScript. Podemos hacerlo mediante una declaración de asignación simple. Creamos una variable cualquiera, vamos a llamarle por ejemplo variable mi texto, y ahora si por ejemplo a la instancia del objeto XML HTTP request la llamamos HTTP, simplemente lo asignamos response text. De este modo tendríamos guardado en la variable mi texto el resultado de la propiedad response test devuelto desde el servidor. A partir de este momento podemos manipular esta variable en JavaScript como haríamos con cualquier otra variable que contuviera un string. Si has seguido los otros videotutoriales ya tienes que entender perfectamente esta parte y desde luego lo que es un string en JavaScript no lo vamos a explicar a estas alturas. A partir de este momento, teniendo en cuenta que no hay ninguna regla que nos indique que el texto tiene que ser texto legible, sino que simplemente tienen que ser caracteres que JavaScript acepte en una variable string, nos permite una gran flexibilidad en los tipos de información que podemos transferir usando esta propiedad. Desde luego el ejemplo más simple de su utilización es usar ese valor contenido en response test para actualizar la parte textual de un elemento de página que suele ser, la mayor parte de las veces, un elemento div al que nos referimos mediante un ID, como también ya sabemos. En este caso, pues simplemente tomamos el texto, el valor retornado desde el servidor y lo aplicamos al elemento de página en cuestión, que aquí sería en este div. Arriba tenemos un string de texto ya escrito, aquí está el texto devuelto por el servidor, dos puntos, y aquí es donde aparecerá lo que nos devuelva el servidor. Si lo vemos en modo diseño, de momento simplemente tenemos esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder incluirle esa información? Pues, como también ya vimos, tenemos que incluir en la página las rutinas JavaScript necesarias para primero generar una instancia de un objeto XML HTTP request, darle un nombre y posteriormente hacer una petición al servidor desde la página usando algún gestor de evento, como por ejemplo el gestor de evento onLoad. Lo vemos aquí en este otro código, en este caso ya completado. Vamos a empezar por el final, fijándonos en lo que está fuera del script, que es justo lo mismo que teníamos antes. Observa cómo en el body incluimos un gestor de evento onLoad. Al cargarse la página llama a una función obtener texto servidor que veremos ahora en un momento. Posteriormente simplemente en texto el servidor dice y el elemento div con id mi elemento página donde queremos que aparezca lo que nos devuelva response test.
Así que esto es lo que aparece en la página. Vamos a ver entonces ahora el script que dará lugar a que aquí aparezca un texto. Pues en el script ya podemos casi decirlo del script habitual. Observa cómo de nuevo son tres funciones y prácticamente son calcadas a las utilizadas en otras aplicaciones. La primera, a la que seguimos llamando getXML_HTTP_request, en este caso es exactamente igual y de nuevo recuerda que nos sirve para crear una instancia del objeto que almacenamos en una variable. Por tanto, al final tenemos una variable a la que llamamos HTTP, la instancia creada del objeto. La segunda, que es la que nos permite hacer la petición, en este caso la llamamos obtener texto servidor, y observa como también vuelve a ser lo mismo. Aquí indicamos a la página que vamos a llamar, usamos también la variable para hallar un número aleatorio que nos asegure el tema de la caché, y posteriormente los métodos open y send y la propiedad onReadyStateChange para indicarle que cuando cambie el estado, qué otra función es la que tiene que llamar, que es la tercera, que volvemos a seguir llamando igual. A esta le llamamos cada vez de forma distinta porque es también la que lleva a cabo. Aquí lo que queremos es recuperar simplemente un texto. En otro caso era tener la hora. En fin, en cada caso aquí poner el mismo nombre sería un poco confuso, aunque se podría hacer. Sobre todo, recuerda que de momento nos interesa ver la mecánica y aquellas partes que se repiten para entenderlas y ver después qué es lo que tenemos que modificar. Porque de nuevo la tercera función, la función useHTTP_response, recuerda que es donde vamos a gestionar todo lo que tiene que ver con la respuesta del servidor. De nuevo usamos la propiedad readyState, también le indicamos cuando sea 4, por lo tanto completada la petición, status 200, que sea completada OK, y entonces ahora sí, simplemente esto, que es el modo en el que vamos a estar usando esta propiedad de la que estábamos hablando, que es response_test. Observa esta parte que era la que decíamos antes. Guardamos en una variable llamada miTexto el resultado de HTTP, que es la instancia del objeto XML HTTP request, y la propiedad response_test. Por lo tanto, lo tenemos aquí guardado y ahora podemos indicarle que nos lo muestre en nuestra página. Y para mostrarlo en la página, como vemos, utilizamos el método getElementById, ya hicimos referencia a él, y le indicamos que es el elemento mi elemento página, que recuerda que es el ID vacío que tenemos en nuestro documento. Usamos innerHTML, que recuerda que sirve para definir el contenido del elemento usando los marcadores HTML normales, y le indicamos que lo que tiene que incluir en ese div es el valor que tenga la variable miTexto. Este div de id mi elemento página que aquí tenemos. En fin, muy sencillo. Simplemente tenemos ahora que utilizar una página, un script del lado del servidor, texto servidor PHP, que en este primer ejemplo simplemente va a ser un eco a un texto, el texto que queramos, y que será lo que tenga que aparecer aquí. Por ejemplo, ponemos simplemente esto, es el texto recibido desde el servidor, nada más. Si lo llamamos desde el servidor local, pues aquí vemos, como tenemos esto en negrita puesto, y abajo el texto que recibimos del servidor. Esto está tirado. Bueno, pues vamos a empezar a complicarlo un poco y vamos a ver cómo podemos incluir código HTML en la respuesta del servidor, lo que nos da muchísimas posibilidades. Porque, como ya sabemos o deberíamos saber, el lenguaje marco HTML está enteramente compuesto de etiquetas escritas usando caracteres de texto. Por tanto, se trata de caracteres que en su totalidad se pueden incluir como string, que es aceptado como caracteres string, que son aceptados por JavaScript. Por tanto, no hay nada, no existe ninguna razón que nos impida hacer que nuestro script del lado del servidor, como el ejemplo que estamos viendo en pantalla, incluya el lenguaje HTML en la información que nos va a devolver. Simplemente volver a insistir
Y aunque ahora, después de verlo aquí ya solucionado, parezca tan sencillo, realmente que es un auténtico quebradero de cabeza si no se encuentra una solución, es que para poder utilizar los caracteres característicos de nuestro propio idioma, como son las tildes, la ñ, pongamos siempre antes del string que vamos a recibir el método UTF-8 encode, que nos asegura que lo va a codificar como UTF-8 y por lo tanto que vamos a poder utilizar esos caracteres. Solo es necesario en aquellos string que utilicen alguno de esos caracteres. Como comodidad puedes ponerlo en todos, así no tienes que andar mirando. Pero de todos modos, recuerda que si no se pone, en fin, recuerdo cuando tuve que en su momento mirarlo, que me llevó cierto tiempo, y vi en muchos foros la desesperación de mucha gente con este tema, porque realmente, si no fuera por este método, otras soluciones son bastante más complejas. Pues vamos a verlo en esta otra versión en la que no hemos cambiado absolutamente nada en todo el código, incluso lo que aparece en la página es también exactamente lo mismo, excepto simplemente el script al que llamamos. En lugar de llamar al script texto servidor PHP, llamamos al script texto servidor 2 PHP, que en este caso incluye código HTML como veíamos. Llamamos a el archivo testo3html y observa cómo aparece el texto formateado, la cabecera, la línea de separación y este carácter que no lo devolvería si no fuera UTF-8, el de exclamación hacia arriba, que como sabes en inglés no se usa, pero aquí vemos negrita, por lo tanto el uso de HTML mediante el uso de la propiedad response-test sin necesitar para nada XML. Pues hasta aquí con estos sencillos ejemplos hemos visto cómo poder devolver texto que se aplica directamente a un elemento en concreto. Recuerda que esta parte de aquí es toda el elemento div que se rellena con la información que recibimos del servidor. Pero de nuevo repetir que las posibilidades que JavaScript nos da para llevar a cabo funciones más complejas con los datos recibidos son muchísimas. Simplemente con que sean caracteres aceptados como string por JavaScript podemos posteriormente manipularlos del modo que queramos y como podríamos hacer con cualquier otra información desde JavaScript. Lo vemos primero con un ejemplo un poco más complejo en cuanto al código PHP. No es nada complicado, pero aquí tenemos ya un ejemplo de procesamiento de información. Y también en cuanto al código HTML vamos a indicar que nos cree una tabla. Como vemos, creamos un array con los días de la semana y posteriormente creamos una tabla en la que va a haber dos columnas, una con el número de días y el otro con el nombre del día. Como vemos, para recuperar la información simplemente utilizamos un loop for en el que se le indica que vaya para cada una de las filas recuperando uno de los valores del array. De nuevo, no es ahora ni mucho menos el momento para ponernos a explicar lo que es un loop, lo que es un array, algo que está explicado en el curso de PHP, pues simplemente en los inicios de las cosas más sencillas, aunque es un tema que también, si estudiaste JavaScript, pues exactamente el proceso es prácticamente el mismo con muy pocas variantes. De nuevo tenemos el archivo HTML que es exactamente el mismo, simplemente cambiamos en el archivo PHP al que llamamos, vamos a llamarle texto servidor 3 en este ejemplo. Si llamamos a este nuevo archivo, aquí vemos como ahora dentro del div lo que nos aparece es una tabla que recupera la información de un array con el número y con el día. Así que de momento hemos ido haciendo paulatinamente más complejo el tipo de relación servidor-navegador. Pero si observas hasta este momento toda la información que devolvemos al navegador simplemente es para que aparezca en un div que tiene un ID. Aquí en este último más complejo lo hacemos mediante el uso de código PHP y mediante la creación de una tabla que se va a mostrar en ese div.
Pero recuerda que también la información que se devuelve como JavaScript puede ser manipulado, ese string JavaScript, con todos los métodos con los que cuenta este lenguaje de programación para presentar la información en pantalla. Vamos a ver entonces cómo podemos también desde el propio código JavaScript introducir métodos que nos permitan llevar a cabo determinadas acciones con la información recibida, recuerda siempre mediante el uso de response test. Vemos aquí en el código PHP hemos introducido alguna pequeña modificación. Observa cómo utilizamos el método sizeOf para saber el número de elementos que forman el array. Y ahora lo guardamos en la variable número de días, y para saber el número, recuerda el número de días menos 1, porque igual que ocurre con JavaScript, recuerda que el índice de los elementos del array empieza en 0, no en 1. Esa es una norma muy a tener en cuenta, por eso realmente para tener el número siempre va a ser poniendo menos 1, así sí tendremos justo el número que tenemos aquí. Si observas, se trata de código que lo único que va a hacer es presentarnos en pantalla los números de la semana, porque son justo lo que le indicamos en el loop, separados por este signo. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora, como veremos, podremos desde JavaScript llevar a cabo distintas acciones sobre esos números justo usando este signo que los separa. De momento vemos esa salida en pantalla, que es la de texto 5 HTML, y observa cómo lo que hace es aparecer todos los días de la semana separados por la línea vertical. Por tanto, ahora vamos a ver cómo desde el propio código JavaScript podemos llevar a cabo también modificaciones sobre el contenido devuelto desde el servidor. Vamos a ver entonces cómo el string que nos devuelve response test podemos modificarlo. Hemos visto cómo modificarlo como código HTML, cómo modificarlo desde PHP. Vamos a ver ahora cómo hacerlo también con JavaScript. Vamos a hacerlo usando un método de JavaScript, el método split, que nos permite cortar un string de texto a partir de un determinado carácter. En este caso le vamos a indicar que corte a partir de esa línea vertical que separaba los días de la semana. Podríamos crear una nueva variable o incluso en esta misma, añadiendo split y pasándole como argumento, como decíamos, el carácter a partir del cual queremos que corte. Indicamos la barra vertical, como decíamos, y de este modo añadimos ya una nueva modificación en el string recibido que hará que se corte por la barra y aparecerán los días de la semana separados por comas y no por la barra. Aquí tenemos la versión 5, recuerda que lo único que cambia en esta es el uso de ese método split. Si pasamos a la versión 6, observa cómo se corta por las barras y aparecen separados por comas los días de la semana. Por tanto, vemos cómo podemos modificar ese string mediante el uso de HTML, mediante el uso de PHP y también mediante el uso de JavaScript. Así que las posibilidades son enormes. Te remito de nuevo a todo lo que tiene que ver con el uso de métodos de JavaScript para modificar strings. Y vamos a ver, para terminar con este apartado, otro ejemplo. Recuerda que aquí tenemos un string con los días de la semana, que es también un array. Vamos a ver, por ejemplo, cómo usar el método splice, que nos permite dividir un array en dos. Para esto creamos una nueva variable, vamos a llamarle, por ejemplo, corte, y le indicamos el array que queremos cortar, que en este caso es el que tenemos en mi texto, y le aplicamos el método splice. Y ahora hay que indicarle el rango de índice que queremos cortar.
De nuevo no es ahora el momento de ponernos a explicar el funcionamiento. Simplemente Splice tenemos que pasarle como argumentos, como decía, un rango. Vamos a poner, por ejemplo, 0, 3. Con esto lo que le estamos indicando es que tiene que cortar desde el índice 0, que recuerda que es el primero, hasta el tercero excluido. Por lo tanto, de este modo le indicamos que corte los 3 primeros elementos del array. Simplemente, pues tienes que saber perfectamente, son el lunes, martes, miércoles. Pues de este modo, ahora ya tenemos este array dividido en 2. Pero observa que ahora esto que nos indica aquí lo guardamos en la variable llamada corte. ¿Qué tenemos en mi texto? En este caso lo corta, no lo mantiene. Por lo tanto, ahora mi texto mantendrá lo que hay a partir de esto. Por lo tanto, aquí se mantendrán jueves, viernes, sábado, domingo. Lo probamos así sin cambiar aquí mi texto. Aquí teníamos en la anterior versión todos los elementos sin cortar. Ahora le indicábamos que en un nuevo array al que llamamos corte incluyera del 0 al 3, pero recuerda que, en fin, esto lo tienes que ver en la parte de JavaScript. El 3 es excluido, por lo tanto son 0, 1 y 2. Y ahora le decimos que nos muestre lo que queda en mi texto, así que lo que nos tiene que devolver este nuevo son estos otros 4 elementos. Lo probamos en 7. Y observa cómo nos devuelve jueves, viernes, sábado y domingo. Simplemente con cambiar el nombre de la variable que nos tiene que mostrar en el div, podemos hacer que nos muestre los 3 primeros. Simplemente indicando aquí, en lugar de mi texto, corte, recuerda que por lo tanto es lo que nos va a mostrar en el div, cambiando aquí a corte, ya veremos cómo nos muestra los 3 primeros de este corte. Lo probamos de nuevo, lo tenemos como texto 7 con esos 4 que quedaban en la variable mi texto. Si lo probamos ahora como texto 8, observa cómo la variable corte contiene los 3 elementos que cortamos. Es simplemente una muestra de cómo, usando simplemente strings de texto, se puede llevar a cabo multitud de modificaciones y de trabajos con la información recuperada del servidor. Creo que con esto queda claro las enormes posibilidades que nos ofrece el uso de sistemas asincrónicos, incluso sin XML. Esto ha llevado a la aparición de variantes de Ajax que intentan centrarse en trabajos que no necesiten utilizar XML. En resumen, sin duda, Ajax es en gran medida usar XML. Pero es importante que no olvidemos que las tecnologías que se han englobado bajo este término, bajo el término Ajax, permiten hacer muchísimas cosas sin tener que usar XML. Su importancia ha llevado a consolidar una variante de Ajax que intenta crear aplicaciones asincrónicas sin usar XML. Lo primero que podemos preguntarnos es ¿por qué? ¿Qué razón puede llevar a querer crear este tipo de aplicaciones asincrónicas sin usar XML? A estas alturas no creo que nadie discuta la importancia de la tecnología XML, de sus enormes capacidades, así como su gran diversidad y poder. Para aplicaciones Ajax complejas con estructuras de datos sofisticadas puede que sea la mejor o incluso en ocasiones la única opción. Sin embargo, usar XML, si no es necesario, puede complicar el diseño de una aplicación que podría ser más sencilla manteniendo las mismas funcionalidades. ¿En qué aspectos puede complicar XML el diseño de una aplicación? Vemos aquí un resumen de alguno de ellos. El primero, la necesidad de diseñar el DTD o el esquema XML. Otra de las dificultades es la compatibilidad en distintos navegadores en el uso de métodos DOM. Ya dijimos que una de las grandes ventajas de usar la propiedad response XML es que nos devuelve un objeto que podemos incluir dentro de la jerarquía DOM y por lo tanto aplicarle todos los métodos DOM de JavaScript.
¿Cuál es el problema? Que no todos los métodos se aplican del mismo modo dependiendo si el navegador es Internet Explorer, si el navegador es Mozilla, Firefox, y por lo tanto es una complejidad añadida que se soluciona, como ya vimos, pero a la que hay que dar respuestas. Y por último, la propia funcionalidad de la aplicación, ya que si tiene que llevar a cabo parseos, análisis del código XML, puede necesitar un uso intensivo del procesador que puede ralentizar su ejecución. Por tanto, que siga quedando claro que el uso de XML en las aplicaciones Ajax es clave, lo veremos en próximos videotutoriales, pero antes que quede también claro que pueden existir muchas aplicaciones a las que le podemos aplicar modos asincrónicos de comunicación con el servidor que no necesitan utilizar XML, y en esas situaciones puede ser más sencillo utilizar response test y utilizar, vamos a ver ahora, la variante de Ajax que nos lo permite. ¿Qué tal te llevas con las soplas de letras? Bien, pues bueno, aquí tenemos el nombre que desde luego en castellano es casi impronunciable, AA con dos H's. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente Ajax sin XML, quiere decir Asynchronicus HTML y AN HTTP. Por lo tanto, es el uso de HTML y HTTP, peticiones al servidor, de modo asincrónico, sin XML. Lo de las siglas es lo de menos. Muchas veces se cree que se cae en un exceso de siglas y realmente no es así. Lo que hay es un exceso de nuevas tecnologías que están apareciendo a diario y de alguna forma hay que llamar. Cuando apareció Ajax, cuando se popularizó el nombre de Ajax, salió mucha gente que con muchísima razón diciendo que no era nada nuevo, era aplicar métodos JavaScript que ellos llevaban utilizando desde hace mucho tiempo. En parte porque es la confluencia de varias tecnologías y en parte también por el acierto de Jesse James, el creador del nombre, de dar justo con ese nombre y de algún modo el marketing lo ha vendido, pero en sí el nombre es lo de menos, lo que importa es lo que está detrás. Con este tema del AA, que realmente el nombre le pasa justo lo contrario que Ajax, es de lo peor que se podía buscar, pero sí que nos permite poder hacer referencia a lo que estamos viendo en este momento, que se pueden crear aplicaciones asincrónicas sin uso de XML. ¿Qué ventajas tiene utilizar esta tecnología alternativa? Pues aquí también tenemos resumida alguna de ellas. De nuevo, este resumen con un montón de siglas de sopla de letras. Dirá alguno, pues realmente no las siglas en sí, pero no conocer lo que está detrás de XML, CSS o XSLT en la actualidad, difícilmente se puede entender hacia dónde va el mundo de las aplicaciones web. Y se le podría añadir algunas cuantas más. Bueno, dejamos ese tema y vemos aquí estas ventajas resumidas. Por un lado, nos permite reconfigurar páginas web persistentes para hacerlas asincrónicas y mejorar su funcionamiento. También es mucho más sencillo poder detectar errores usando HTML que usando XML. Y también la posibilidad de usar directamente CSS y no tener que utilizar XSLT, que recuerda que es el modo en el que podemos darle formato a esa información XML que recuperamos. XSLT es un tema clave que cada vez va a tener más importancia. No elimina nada de lo visto antes. Ya tratamos en algún vídeo tutorial de cómo trabajar con esto en Dreamweaver y ya vimos cómo XSLT y CSS se utilizan en conjunto. Pero XSLT es lo que permite darle formato a la información XML que recibimos. En fin, es importante que sepamos esta otra posibilidad que es pero también a veces hablar de tantas siglas, tanta teoría acaba mareando a cualquiera. De todos modos, repito que XSLT no hay que perderlo de vista e incluso muy probablemente en el futuro le dedicaremos bastante tiempo. De momento vamos a algo más práctico y vamos a crear una aplicación completa AA o como se diga. Vamos entonces a crear nuestra pequeña librería para AA. Nos
nos sirve también para introducirnos a qué nos referimos cuando hablamos de librerías en programación, de su importancia, de la que volveremos a hablar bastantes veces a lo largo del curso. Si recuerdas, en los primeros ejemplos de aplicaciones que creamos en Ajax, incluíamos todo el código JavaScript dentro del propio documento HTML. Se puede hacer, pero por razones de funcionalidad, de organización, de orden, se tiende cada vez más a separar el código JavaScript y incluirlo en un archivo aparte. Si además, como vimos, ocurre que en muchas de las funciones que utilizamos tienden a repetirse en una y otra aplicación, podemos reutilizar código de unas aplicaciones a otras sin tener que estar escribiéndolo de nuevo constantemente. Para eso es mucho mejor que esté aparte, en un archivo aparte, que dentro del propio código HTML. Vimos cómo en las aplicaciones Ajax que creamos hasta ahora siempre necesitamos un método para poder crear la instancia del objeto XML HTTP request. Tenemos que configurarla y enviarla al servidor. Y tenemos que proveer con una función de respuesta para tratar con los datos de retorno del servidor cuando lleve a cabo nuestra petición. Observa este código que, como todos, irá junto con el vídeo tutorial con el nombre de miaalib.js, lib de librería. Si lo observas, verás como muchas de las partes del código te tienen que ser ya muy familiares, prácticamente todo. Aunque, como vemos, una de las diferencias aquí respecto a lo hecho hasta ahora es que solo tenemos dos funciones. Sin embargo, la ejecución es exactamente la misma. Esto se debe a que la primera de las funciones, a la que denominamos llamar a, engloba las dos funciones que utilizábamos antes. Por un lado, crea la instancia del objeto, pero también, como vemos, abre la comunicación mediante el uso de open y envía también, como vemos, la petición mediante el uso de send. Pero tiene también alguna otra diferencia. Para empezar, observa como aquí, al usar la propiedad onReadyStateChange, no le indicamos el nombre de una función, sino que aquí, como vemos también, hay una diferencia. Al usar este tipo de declaración, lo que nos permite es poder pasarle un argumento a la función que vamos a llamar, que es la función que posteriormente creamos, muy similar a las ya vistas, pero en este caso podemos pasarle, aquí como vemos, el elemento de la página al que queremos que se le aplique, que podría ser, simplemente cambiando el nombre del elemento de página, distinto. Con esto observa la diferencia fundamental, como aquí cuando llamemos a esta función desde nuestro documento HTML, tenemos que pasarle tres argumentos. Uno será la URL a donde queremos enviar la petición, otro el elemento de la página al que queremos aplicar y que por lo tanto es el que va a utilizar aquí, y un tercer argumento que es el mensaje de llamada. Lo veremos en un momento, es aquello que va a aparecer escrito mientras que el usuario no reciba la contestación. Es eso que nos permite tener una especie de feedback con el usuario para que sepa que se está llevando a cabo el proceso, como ya vimos. Así que este es un ejemplo de cómo se encapsula una función que nos permite posteriormente poder utilizarla para situaciones distintas. Simplemente llamándole y pasándole aquí los argumentos, se lo podemos aplicar a distintos elementos de página y podemos llamar a distintas URLs usando la misma función. Que de nuevo, si la analizas, esto no tienes que tener más mínimo problema, lleva a cabo la creación de la instancia y lleva a cabo la apertura de la comunicación y la envía. Lo veremos ahora en algún ejemplo concreto, pero el mensaje de llamada puede ser un string en el que pongamos cualquier texto, pues por ejemplo, la página se está actualizando, espera un momento, o podríamos, como hicimos en otros ejemplos, utilizar código HTML y poner un GIF en movimiento. Cualquiera de las dos cosas podríamos hacer.
Y la otra función que forma esta primera mini librería, como vemos, es muy similar a la que utilizamos en otras aplicaciones Ajax para la respuesta. Le pasamos como argumento el elemento de página donde queremos que la presente y el resto simplemente que compruebe que se ha llevado a cabo la petición de forma correcta y posteriormente guardamos en la variable el resultado y le indicamos mediante el uso de document getElement by ID el lugar donde queremos que nos muestre lo que nos devolvió. Esto es prácticamente lo mismo que estábamos viendo en los anteriores videotutoriales, no tiene nada que explicar. En definitiva, lo importante de esta mini librería es que gracias al uso de los argumentos nos permite utilizarlo en muchas situaciones, prácticamente en cualquier situación en la que queramos recuperar una petición al servidor en formato texto, nos vale perfectamente esta mini librería, simplemente indicándole aquí los argumentos, la URL donde tiene que llevar a cabo la petición para procesar, el elemento de página donde queremos que se muestre y un mensaje de llamada, bien string, bien imagen, que queremos que aparezca mientras se lleva a cabo la petición. Para entenderlo, antes de crear una aplicación funcional, vemos aquí la estructura, el esqueleto de un documento HTML que use esa librería de AHA que acabamos de crear. Para empezar, el modo de llamar a un script, JavaScript externo, un archivo de extensión JS, no tiene nada nuevo, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, por lo tanto, con este trozo de código nos garantizamos poder usar las funciones que contiene dentro del documento. Pero observa la principal diferencia, que es la que nos interesa ahora también para entender cómo se puede crear una librería de este tipo reciclable. Observa cómo ahora cuando llamamos a la función, no solo llamamos a la función como hacíamos antes, sino que le pasamos unos argumentos que son los que va a utilizar para esta página en concreto. Así que, como vemos, un gestor de eventos, en este caso el onClick, cuando se pulse sobre un botón sería, y la función llamar a. Pero ahora le pasamos en primer lugar la URL. Aquí es el script de servidor PHP, un archivo PHP al que llamamos. Y después, si queremos pasar los parámetros que queramos, como siempre también los podemos pasar en el formato GET. Segundo argumento, el lugar de la página donde queremos que se muestre. Aquí va a ser en este div y ID, por lo tanto se lo pasamos aquí también. Y en tercer lugar, ese mensaje que queremos que aparezca, en este caso va a ser un string, podría ser también con código HTML una llamada a una imagen, para indicar, por favor espera, página actualizándose, por ejemplo. Y aquí recuerda que lo que iría sería el div si fuera texto. Así que, por lo tanto, lo que nos interesa por encima de todo, ver cómo utilizar los argumentos de la función. Cuando ahora lo hagamos funcional, esto recuerda que es simplemente un trozo de texto, una página HTML, pero en este div de aquí aparecerá este mensaje hasta el momento en el que la función detecte que se ha terminado el proceso mediante el uso de las propiedades que ya sabemos perfectamente. Y en ese momento lo que hará será mostrar en el mismo sitio la respuesta del servidor. Vamos entonces a mostrar su uso, el uso de esta librería a la que llamamos AHA-Lib, con una aplicación completa y funcional. Vamos a crear un script que sirva para recuperar la información sobre el meta tag de cualquier página URL que el usuario escriba en un campo de texto, en un formulario. Por si alguien no lo tiene claro, los meta tags son los contenedores opcionales que se encuentran en la sección Head de las páginas HTML, que contiene datos sobre esa página web que son útiles para los motores de búsqueda, para poder indexar y decidir cómo clasificar su contenido. El meta tag keywords o keywords, mejor dicho, cuando está presente, típicamente contiene una lista de palabras separadas por comas que intentan indicar aquello que es relevante para el contenido de ese sitio en concreto.
Este sería el ejemplo de cómo se ve una meta tag keywords en concreto, como vemos con una serie de palabras clave que intentan hacer referencia a aquello con lo que se relaciona la página. Vamos entonces a utilizar la librería creada para desarrollar una aplicación que nos permita incluir aquí cualquier dirección URL y si la contiene, porque como veremos ahora al crearlo, no todas las páginas web cuentan con el meta tag keywords, si cuenta con ese meta tag que nos devuelva la información. Por ejemplo, si ponemos la dirección de el país, aparece el mensaje de espera, que recuerda que es uno de los argumentos, y dependiendo puede tardar un poco en cargar. Cuando cargue la información tiene que aparecernos aquí el contenido. Aquí lo vemos, estas son las keywords que el país incluye dentro de su meta tag en su página. Aquí vemos otro ejemplo de keyword, en este caso del periódico, valga la redundancia, el periódico.es. De nuevo estamos ante una aplicación que va a estar formada por tres archivos. Este es el ejemplo que utilizamos antes, va a ser el código HTML, que irá como ejemplo 2, la librería, donde tenemos los scripts que vamos a utilizar, y el script del lado del servidor, que será código PHP. Aquí vemos el código HTML que, como vemos, lo que contiene es el campo de entrada de texto al que le damos un ID de mi URL y después un botón que es donde vamos a tener el gestor de evento onClick, que lo que hace es llamar a la función llamar aja. Lo que tenemos que fijarnos un poco, esos tres argumentos que recuerda que le tenemos que pasar a la función y que nos va a indicar en este caso cómo va a trabajar. Son los tres que vemos aquí y es lo que nos importa o lo que puede tener interés de este código HTML que estamos viendo. Lo acercamos y observa el primero de los argumentos, que es esta parte, que llega hasta la primera coma. Y recuerda que aquí lo que le indicamos es la información que tiene que mandar. El método de envío es el método get y como vemos le damos el nombre de la página PHP a la que tiene que mandarle. Y como información le tenemos que pasar la URL. ¿Qué URL? La que el usuario escriba en el campo de texto, que es lo que aquí se indica. Document, usamos el método getElementById y el nombre que recuerda que es mi URL, el campo del texto. Pues que coja el valor. Por lo tanto, en esta primera parte le indicamos que el archivo al que tiene que ir se llama script servidor PHP y que tiene que pasarle como URL la que esté escrita en el campo de texto, como aquí vemos. Segundo, ¿dónde nos va a mostrar esa información? En el div que tiene como ID, como ID, mostrar div. Aquí, por tanto, será ese espacio donde aparecerá el contenido. Y por último, también decíamos el tercer argumento, que es un mensaje que aparezca mientras no se cargue la información. Y en este caso, como vemos, pues espera por favor, cargando contenido. Ya dijimos que podríamos también utilizar código HTML para que se viera una imagen. En este caso simplemente podemos poner un texto. El JavaScript es el de la librería que creamos, por lo tanto aquí no hay que modificar absolutamente nada. Nos vale, le pasamos los tres argumentos que nos pide y de este modo ya lo podemos utilizar. Simplemente es ahora configurar el script del lado del servidor, el script PHP. Que también aquí vemos y que, como puedes apreciar, se reduce a algo tan sencillo como utilizar un método de PHP que se llama getMetaTags y pasarle como argumento, aquí lo vemos, la URL que se manda en la petición, como vimos ahora. Este método de PHP getMetaTags, que justo lo que hace es eso, recuperar de la página que se le indica el metatag, y aquí se le indica qué metatag queremos que recupere, que es keywords. Por lo tanto, gracias al uso de este método, como vemos, es muy sencillo poder recuperar el metatag y uno de los posibles, que en este caso es keyword, dentro del metatag.
Este carácter de arroba que colocamos delante del método PHP, los que seguisteis el curso ya lo sabéis perfectamente, lo que le dice es al intérprete PHP que no muestre un mensaje de error en caso de que el método encuentre algún problema de ejecución. En este caso puede ser muy común porque va a haber muchas páginas, hay bastantes páginas que no cuentan con un meta tag keywords. Entonces nos devolvería un error. De este modo hacemos que no nos devuelva el error y podemos personalizarlo, como vamos a ver ahora, para que aparezca un mensaje, que sería, en caso de que no aparezca, el mensaje que aparecerá será este que vemos aquí. Pero de este modo evitamos que el mensaje propio de error de PHP no aparezca. Para eso se usa esta arroba. ¿Cómo nos enteramos si realmente keywords tiene alguna información o no? Pues usamos el método PHP strlen, también visto y que conoceréis perfectamente, que hace referencia al tamaño del string. Si el tamaño devuelto es mayor de 0, quiere decir que hay alguna información en keywords y por lo tanto en este caso que nos la devuelva como resultado. Si es 0, simplemente si no hay información, entonces lo que tiene que indicarnos es que no hay meta tag. Por lo tanto, de nuevo, mediante el uso del método strlen, lo hace muy sencillo. De nuevo, recuerda usar en el echo, con la información que nos va a devolver UTF-8 encode. En este caso aquí no es necesario porque no hay ninguno de esos caracteres, pero recuerda que tampoco está de más ponerlo, ya que funcionaría exactamente igual. Simplemente pon UTF-8 encode y recuerda que tiene que ir entonces entre paréntesis. Pues como ves, gracias al uso de la librería de AJA, de Ajax sin XML, la rapidez de creación de la aplicación es enorme. Simplemente escribir ese código PHP y tenemos ya nuestra aplicación funcional. Un buen ejemplo, sobre todo por eso lo hicimos, de ver la gran utilidad práctica de irse creando librerías propias y saber reutilizarlas siempre que sea posible. Pues hasta aquí este video tutorial. Creo que ha quedado claro que Ajax puede alcanzar una gran funcionalidad sin usar XML para nada. Pero para muchas tareas necesitamos utilizar el poder de XML. Es lo que veremos en el próximo video tutorial, en el que profundizaremos en el uso de los datos devueltos desde el servidor como XML. Nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.